En el año de 1556 se produjo en Shenxi, China, un gran terremoto, el terremoto más devastador que la historia ha registrado. Hubo 800,000 personas que perdieron la vida. 800,000 personas murieron en el año de 1556 en el terremoto más devastador que se ha registrado en la historia de la humanidad. Sin embargo, mis estimados amigos y hermanos, se está aproximando, como hemos leído hace un momento, el terremoto más devastador de la historia. Y así como estamos en esta tarde ya aquí en este lugar, así de seguro que va a sacudir la Ciudad de México un terrible terremoto. Pero no solamente la Ciudad de México va a ser sacudida, sino las ciudades de la República Mexicana, las ciudades de Guatemala al sur, las ciudades de Estados Unidos al norte y las ciudades del mundo entero. Si esto no sucediera, entonces Dios es mentiroso. Si esto no sucediera, entonces Jesús es mentiroso. Si esto no sucediera, la Biblia es una gran mentira. Pero por cuanto Dios es verdad y también el Señor Jesús y la Biblia es verdad, un terremoto terrible va a sacudir esta tierra. Dice así la palabra del Señor. Oí una gran voz, tomando aquel pasaje que leímos anteriormente de Apocalipsis 16, versículo 1 y después 17 al 21. Voy a leer el versículo 1 para dar una especie de preámbulo sobre lo que vamos a hablar en esta tarde. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Ahora el versículo 17. Y el 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, por la sangre de Él, sujetamos todo pensamiento, todo corazón, toda mente a la voluntad del Espíritu Santo. Y reprendemos en el precioso nombre de Jesús y por su sangre toda obra del enemigo, Padre Santo, para que tú, Señor Jesús, te manifiestes en esta tarde en medio nuestro, para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia que nuestro Dios está sentado en el trono, y en su mano derecha tiene un libro, el libro del fin del mundo, que está sellado por 7 sellos. Cuando se abran los 7 sellos, ya que está este libro escrito por dentro y por fuera, se van a suceder los acontecimientos del fin del mundo. Al abrir el último sello, significa que el libro queda abierto, porque en aquel entonces los libros eran pergaminos, eran rollos, tenían un palo y después el pergamino se enrollaba, eran 2 palos porque se enrollaban en 2 rollos y se abrían de esta manera. Para cerrarse entonces tenían sellos, y por eso aquí el Señor nos habla de que el libro del fin del mundo es un libro de 7 sellos. Y el Señor Jesucristo toma el libro de la mano de su Padre y abre el primer sello, y van a suceder algunos acontecimientos proféticos tremendos. Y después abre el segundo, el tercero, y abre el Señor el 7º sello.
Y cuando abre el Señor el séptimo sello, el libro queda abierto. Y dice la palabra de Dios entonces que 7 ángeles estarán tocando sus trompetas. Y en ese momento, cuando se abre este libro, es cuando principia la gran tribulación. El fin del mundo no va a ser como una bomba atómica que va a caer y el mundo va a quedar desintegrado instantáneamente. El fin del mundo va a ser un proceso lento y terrible de duración de 7 años. Si el Señor Jesucristo, como cantó el coro, el Rey viniese hoy en esta mañana, en 1992, entonces en 1999 la gran tribulación terminaría, habiéndose devastado el mundo entero, para que el Señor Jesucristo establezca su reino sobre la tierra. Y estos 7 ángeles van a estar tocando su trompeta, y habrá sucesos terribles por los cuales el Señor va a empezar a derramar su ira sobre la tierra. 7 años que la ira de Dios va a ser derramada sobre este planeta Tierra. Cuando suene la última trompeta del último ángel, entonces hay 7 ángeles, dice la Biblia, que tienen 7 copas, y ahí está consumada la ira de Dios. Cuando el séptimo ángel derrame la última copa sobre la tierra, entonces es cuando se va a consumar la ira de Dios sobre la tierra, donde terminará la gran tribulación. Y cuando el Señor habla de una copa, es que el líquido está en una copa. Y el Señor nos está diciendo que los sucesos que Él va a poner sobre la tierra tienen cierto orden, tienen la sabiduría divina para que sean ejecutados exactamente como un reloj, de acuerdo con su sabiduría y con su poder. Y espero, mis queridos amigos, que algunos de ustedes que todavía están en su camino a la gran tribulación, algunos de ustedes que todavía no son salvos, puedan en esta tarde tomar la decisión de evitar la gran tribulación y la condenación eterna. Es posible que en esta misma hora esté aquí una persona que, si el Señor Jesucristo viniera, usted se va a quedar en esta misma banca y nosotros estaremos con el Señor en el cielo. Porque hay algunos de ustedes, mis amigos, me temo, que están jugando con Dios y que están jugando con Cristo Jesús, que no le han dado la importancia a la palabra de Dios, que han pensado que es fantasía, que han pensado ustedes que el Señor no está diciendo o que va a cumplir lo que está diciendo. Demasiado tarde se va a dar cuenta las personas de haber jugado con Dios. Por eso en esta tarde, mi amigo, quiero que entiendas que esto que sucederá y que el Señor ha planeado es terriblemente importante, porque depende tu salvación o la condenación eterna de tu alma. Y quiero dirigirme en esta hora no solamente a nuestros amigos visitantes que necesiten de Cristo, me quiero dirigir también a las personas que son miembros de esta iglesia o de cualquier otra iglesia que todavía no conocen a Cristo como Salvador personal, que no han recibido el perdón de sus pecados. Yo creo que muchos de ustedes ya lo tienen, el perdón, pero quizá aquí hay alguna persona que no lo haya recibido, y por eso queremos darte oportunidad en esta tarde de que seas salvo. Estaba leyendo precisamente que en el periódico El Universal, dice así el encabezado: cientos de personas recordaron el devastador terremoto que mató a 242,000 personas al norte de China. Esto sucedió en el año de 1976. Este es el segundo, según entiendo, más devastador terremoto que ha registrado la historia de la humanidad. Cientos de personas se reunieron hoy en las calles de esta ciudad del noreste de China para recordar a las 242,000 víctimas de uno de los terremotos más devastadores de la historia, ocurrido hace 10 años. Esto apareció en 1986. Y algo interesante también es que decía Jacobo Zabludowski en uno de sus programas en el año de 1976, dice: cosa rara, en este año de 1976 los terremotos son más frecuentes y más fuertes. 130,000 personas han muerto, así dijo la semana pasada.
Jacobo Zabludovsky en su programa de 24 horas. Y agregó, 1 millón de heridos y muchas más gentes quedaron sin hogar. Y saben ustedes que años después, los mismos estudios de Jacobo Zabludovsky también quedaron destruidos por el terremoto aquí en la Ciudad de México. Por lo tanto, ya tenemos una idea de lo que significa hablar de terremotos, pero en esta mañana, en esta tarde, estaremos hablando de este tremendo terremoto. En primer lugar, hermanos, en este pasaje que leímos, nos dice la palabra del Señor que el terremoto va a ser un terremoto mundial, no un terremoto en una parte de la tierra, sino un terremoto mundial. Y dice, y las ciudades de las naciones cayeron, un terremoto mundial. Asimismo nos habla el Señor de que toda isla va a huir. Las Islas Canarias, las Islas Marías, las Baleares van a ser movidas de su lugar por el inmenso movimiento de la tierra cuando Dios la sacuda. Y dice la palabra de Dios, y los montes no fueron hallados. Aquí tenemos cerca el Ajusco. Cuando venga este terremoto, y si alguno de ustedes vive por estos lugares y no fue con el Señor Jesucristo, cuando Él venga, no va a encontrar en su lugar el Ajusco. Quizá también el Popocatépetl va a ser movido de su lugar. Es decir, el sacudimiento terráqueo va a ser simplemente terrible e indescriptible. Y dice la palabra de Dios que este terremoto es sin precedentes, porque el Señor nos dice en la Biblia, cual no lo hubo jamás. Nunca ha habido un terremoto como el que va a venir. Y puede suceder, repito, puede venir ya pronto, puede venir dentro de 3 o 4 años. El Señor puede venir en este mismo día, puede venir mañana. Y por lo tanto, en unos cuantos años, la tierra va a ser terriblemente sacudida con este terremoto mundial. Y va a ser un terremoto terriblemente destructor, porque dice la Biblia que las ciudades caerán. Yo no sé cómo va a quedar el Palacio de Bellas Artes, porque el Palacio de Bellas Artes es muy probable que esté en este gran terremoto. Creemos que el Señor no tarda su venida. No sé qué le va a pasar a la torre de los petróleos mexicanos, no sé, ni cómo quedarán nuestras casas, pero van a ser muchas de ellas demolidas por este terremoto terriblemente destructor. Pero al mismo tiempo dice la Biblia que es un maremoto, que el fondo del océano va a ser sacudida. Va a ser sacudido porque las islas van a ser movidas de su lugar. Y muchas personas han muerto por los maremotos, cuando las inmensas olas empiezan a invadir parte de la tierra por los terribles maremotos que han sacudido nuestra tierra. Y dice la palabra de Dios que Jerusalén se va a dividir en 3 partes. Y el Señor le da énfasis a Jerusalén porque allí es donde se va a enfocar los sucesos finales de este mundo. Porque allí el Señor Jesucristo va a venir para reinar sobre la tierra, ocupando el trono de David, su padre. Y dice la Biblia que Jerusalén se va a dividir en 3 partes. Esto nos hace comprender las tremendas grietas que se van a abrir en Jerusalén. Y mucha gente va a caer en esas enormes grietas. Y me imagino que esto va a suceder también aquí en la República Mexicana. Ha habido unos hundimientos en el estado de Florida. Algunas casas se han construido en terreno que no estaba muy firme, no sabían ellos, y de repente la casa se hundió porque había unos hoyos debajo de estas casas, y fueron unas tragedias tremendas. Imaginémonos cuando Dios sacuda, no tomando en cuenta las zonas sísmicas, sino esta tierra, que Dios la sacuda, porque su ira va a caer sobre esta tierra. Y va a ser una mortandad sin precedente, y también va a ser un dolor indescriptible. Un amigo mío me platicaba que estaba en su oficina después de unas 3 semanas del terremoto en México, y que repentinamente sonó el teléfono y contestó, y estaba una mujer enloquecida gritándole a él que la vinieran a sacar, que ella estaba atrapada en algún lugar, y él le pidió que le diera la dirección,
que le dijera de dónde estaba hablando, pero la mujer estaba tan enloquecida que lo que hizo fue simplemente volver a colgar el teléfono. Y llevaba ya 3 semanas de infierno allá debajo de los escombros. ¡Qué tremendo es un terremoto! Y por eso vamos a imaginar lo que va a salir, va a ser en el mundo entero, la cantidad de personas que va a quedar atrapada, pero es porque no se arrepintieron de sus pecados. Pero el Señor añade otra cosa, que poquito después de este gran terremoto, del cielo van a caer un granizo enorme, así lo dice la palabra del Señor, como del peso de un talento es aproximadamente 35 kilos, o sea, la mitad de un saco de esos grandes de cemento, imagínese usted a la mitad. Estando en casa el año pasado, empezamos a oír unos ruidos rarísimos en el techo, e íbamos a salir, pero nos dimos cuenta que no podíamos salir de casa, porque estaba cayendo un granizo enorme. Inclusive guardamos algunos granizos en la hielera, casi del tamaño de una bola de golf. Pero yo no estando en casa, meses después cayó una granizada peor, y mi esposa también allí en el congelador guardó uno de los granizos, y era casi del tamaño de una pelota de béisbol. Yo la vi con mis propios ojos. Y si quieren ir, creo que está todavía en casa, si alguno la quiere ver. Nuestros carros quedaron abollados, hermanos. Muchas de las casas tuvieron que cambiar sus techos. Fue algo tremendo, terrible, impresionante. Si esto sucedió antes de la gran tribulación, este tipo de granizo, ¿cómo no podemos creer que un enorme granizo como del peso de un talento caerán sobre los hombres, pero ellos van a blasfemar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Ahora, ¿cuándo sucederá este gran acontecimiento? Decimos, pues realmente no podemos decir el año y el día, pero sí podemos decir la ocasión, porque el Señor va a tomar estos 7 años con el propósito de suprimir a sus enemigos. El Señor ahora nos concede a todos el libre albedrío, y el Señor aún respeta a aquella persona que maldice su santo nombre, porque hay enemigos de Dios que maldicen el nombre de Dios, que aborrecen a Dios y persiguen a Dios. Pero Dios tiene su tiempo, porque Dios es paciente con todos, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 15, dice, y luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Esto es lo que va a estar haciendo el Cordero de Dios. Va a estar suprimiendo todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Y en esta época de gran tribulación, Dios va a poner a todos sus enemigos, y a ti, mi querido amigo, si tú no has recibido a Cristo Jesús. Yo sé que van a haber algunos presbiterianos en la gran tribulación. Yo fui presbiteriano por 21 años, había hecho mi profesión de fe, me habían bautizado, e inclusive me volví a bautizar cuando tuve uso de razón, porque yo quería el perdón de mis pecados. Yo canté un tiempo, inclusive en el coro Félix Méndez, o cuando mi hermano Oscar Rodríguez, no mi hermano, mi primo, Oscar Rodríguez lo dirigía. Y hermanos, pero aún así, yo no conocía a Cristo Jesús. Yo tuve el privilegio de dirigir algunas ocasiones la sociedad de jóvenes y también la de intermedios, pero yo no conocía a Cristo Jesús. Y si el Señor hubiese venido antes de esos 21 años, yo hubiera estado en la gran tribulación. Pero cuando tenía 21 años, Cristo Jesús entró a mi vida y me enseñó claramente el Señor que uno puede hacer prácticas religiosas, quizá enseñado por los padres, quizá porque lo ha aprendido por tantos años de asistir a la iglesia, pero no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, porque no se ha arrepentido en verdad de sus pecados. Yo no me había arrepentido de mis pecados, yo me sentía autosuficiente, pero aquel día que Dios me quebrantó hasta el polvo y que clamé a Él para que Él me perdonara y me salvara, entonces mi vida cambió completamente.
Dentro también de mi equipo evangelístico, lo mencioné, si no me equivoco, el domingo pasado, también hay un hermano, él es médico. Dice: Guillermo, yo a los 46 años conocí a Cristo Jesús, médico presbiteriano. Y decía él: yo fui anciano de la iglesia, pero yo no había conocido a Cristo como mi Salvador personal. Por eso es muy importante, queridos amigos, sean miembros de esta iglesia, de otra iglesia, católicos o librepensadores o comunistas, que piensen bien si sus pecados han sido lavados con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. ¿Están tus pecados perdonados? Si no, hoy los puedes tener el perdón. Entonces, mis estimados hermanos y amigos, dice la Biblia que el Señor Jesucristo, ¿y qué esperanza tenemos los cristianos? Cristo Jesús viene por segunda vez en las nubes del cielo. Viene con gran gloria. A mí hasta se me hace agua la boca y me siento feliz, hermanos, porque ahí todos nosotros, aunque no tengamos buena voz, vamos a estar en ese coro celestial. Qué fantástico, ¿verdad? Alabando al Señor Jesucristo. Pero solamente aquellos que hemos sido aquí en la tierra lavados y limpiados con la sangre de Cristo, que tomamos en serio la cruz del Calvario, que tomamos en serio la advertencia del Señor de arrepentirnos de todos nuestros pecados. Algunos dicen: oye, hermano, pero pues yo no soy un asesino, hermano, pues yo no soy un ladrón. Pero saben ustedes que habrá muchas personas, simplemente por no haber perdonado, no pueden alcanzar el perdón de sus pecados. El Señor dice que si nosotros no perdonamos, el Señor no nos puede perdonar. Una joven vino en Puebla, yo estaba predicando en Puebla, y me dijo esta joven: yo no puedo perdonar, y era evangélica, yo no puedo perdonar a una muchacha que está en el internado conmigo. Y por eso ella decía: yo no tengo la seguridad de mi salvación. Y al hacer esta investigación del por qué, ella dijo: es que no puedo perdonar a una compañera del internado. Cristo no podía entrar a su corazón porque tenía la amargura del rencor en su alma. Y quizá hay algunos muchachos que no han pensado que el fraude de copiar en los exámenes de la escuela, hay algunos que tienen la práctica, el hábito de no estudiar y de llevarse sus acordeones y sentarse de aquel estudiante que es muy aprovechado y estudioso, sentarse de tal manera que solamente moviéndose a la izquierda un ojo puede ver lo que escribió, y él apuntar en el examen lo que no sabe y entregar un examen que no le pertenece. Y dice: maestro, aquí está mi examen. Le voy a decir: maestro, es el examen de mi vecino, el que estudió. Y eso es fraude. Mi hija mayor estaba en primer año de primaria. Tenía creo que 7 u 8 años. Y dice: papá, fíjate que vi que a un niño se le cayó un peso. En ese tiempo el peso vale hoy creo que 1 millón de pesos, ese peso de antiguo. Dice: a un compañero mío se le cayó un peso. Y lo vi. Y iba a decirle a mi amigo que se le había caído el peso, pero pensé: pues yo lo puedo usar. Entonces dejé que mi amigo se fuera, papá, y después lo tomé. ¿Y qué hiciste con el peso? Me lo gasté, papá. Y le dije: ¿sabes qué es eso? Pues yo creo que es malo, ¿verdad? Le digo: sí, eso se llama robar. Es necesario, hijita, que le pidas perdón a Cristo por tu pecado. Y además de eso vas a restituir. Le vas a pagar ese peso de tu domingo, se lo vas a pagar a tu amiguito. Y le pidió perdón al Señor Jesús. Pero no dice: ya no me acuerdo quién fue, papá. Entonces no podía revolver el peso. Dice: hijita, vas a dar ese peso en la ofrenda. Así es que tuvo, con dolor de su corazón, de su domingo, dar ese peso en la ofrenda. Y de esa manera hizo su paz con Dios. Pero es muy peligroso, mis amigos. Es muy peligroso. Y hay que detener estas cosas. Y yo sé que hay algunos que todavía no se arrepienten de su pecado, aunque sean pequeños. Pero dice la Biblia que no entrará en la ciudad santa ninguna cosa que haga abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Y quiero decirles, mis estimados amigos y hermanos,
que no sabemos si ya nació el anticristo. Es probable que sí, ya haya nacido. Se están haciendo los preparativos para la construcción del templo en Jerusalén, lo cual está marcándonos ya en el reloj de Dios que estamos llegando a las 12 de la medianoche, el tiempo en que el Señor dará la palabra final. Y este anticristo va a estar gobernando durante los últimos 3 años y medio sobre la tierra, un imperio, dice la Biblia, que las personas van a morder sus lenguas de lo aterrador del imperio del anticristo. El anticristo, mis amigos, es nada menos que en cierta forma la encarnación de Satanás. Todo el poder del diablo va a estar en una persona que se llama el anticristo. Y su gran enemigo va a ser el Señor Jesús, por eso le llama anticristo. Va a aborrecer al Dios del cielo, a Jesucristo el Salvador, el imperio del anticristo. Ahora, ¿por qué hacemos la pregunta? ¿Por qué razones vendrá este terremoto? Hemos dicho que las copas son de la ira de Dios. De la ira de Dios, nuestro Dios va a manifestar su enojo tremendo, eterno, sobre el pecado. Dios ha manifestado su enojo en ciertas ocasiones. Sabemos que en Sodoma y Gomorra, donde había tanto homosexualismo y prostitución y liberalismo moral, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Lo mismo lo hizo el Señor con el diluvio en los tiempos de Noé, devastando a la tierra con un diluvio universal. La ira de Dios se ha manifestado tiempo en tiempo, pero bendito sea el Señor que la ira de Dios se manifestó en la cruz del Calvario. Cuando aquel día el Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador, amándonos tanto, llevó tus pecados y llevó los míos. Y entonces Él decidió, ya cargando mis pecados y los tuyos, ir a la cruz del Calvario. Y la ira de Dios, al ver los pecados tuyos y los pecados míos, cayeron sobre la persona de Jesucristo. Por eso dice la Biblia que el Señor Jesús dijo: Dios mío, ya no le puedo decir Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios le dio la espalda a su Hijo. Dios se separó eternamente, comprimida en 3 horas de su Hijo, y fue a tomar las llamas eternas de la condenación y las dejó caer sobre su propio Hijo, porque estaba Dios castigando tus pecados y estaba castigando mis pecados en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Y Cristo, en esas 3 horas de agonía, estaba recibiendo la ira eterna sobre su cuerpo, sobre su alma. Cristo estaba haciendo expiación por los pecados de toda la humanidad. Y gracias a Dios que Cristo llevó todos mis pecados y yo ya se los dejé a Él. Por eso sé que Él me ha perdonado. Y sé que la ira de Dios de mis pecados y por mis pecados cayeron sobre Jesús. Y por eso ya no tengo que experimentar esa ira tremenda. Cristo Jesús, mi estimado amigo, recibió la ira de su Padre Celestial por tus pecados y por los míos. Si todo quedara solamente en 7 años de gran tribulación, pues uno diría, bueno, pues son solamente 7 años terribles. Pero mi amigo, simplemente al terminar la gran tribulación se abren las puertas eternas de la condenación, donde la llama allí nunca se apaga, donde el gusano de ellos nunca muere. Si no hubiese infierno, mi querido amigo, la Biblia sería una mentira. Cristo Jesús sería un mentiroso, porque si alguien habló más del infierno, fue la persona del Señor Jesús, para advertirnos que sus juicios son verdaderos. Y hay algunos de ustedes, mis amigos, que quizá le faltan horas para caer en este abismo eterno de condenación. Para algunos el fin del mundo no es cuando Cristo venga, es en el momento de su muerte, porque no están todavía preparados en el perdón de sus pecados. Lo que necesita la Ciudad de México, mis queridos amigos, es que México sea de Cristo Jesús. Por eso es importante la evangelización, que nosotros estemos seguros de que el Señor vive en el corazón, y hacer todo lo posible para que nuestra familia, nuestros vecinos y nuestros amigos, la Ciudad de México, nuestro presidente, los gobernadores, todos puedan arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo. El Señor Jesús ama a la República Mexicana, la ama con todo su corazón,
pero no tiene otros pies más que los tuyos, otros labios más que los tuyos, para buscar las almas que están perdidas. Y algunos de ustedes, mis queridos hermanos, por principio de cuentas, en esta misma semana, algunos, pudiendo haber traído una persona nueva para que conociera a Cristo, se quedaron pecando contra Dios, viendo la televisión, yéndose al cine, quedándose dormidos, en lugar de tomar en serio las cosas del Señor y decir: esto es lo que Dios quiere que hagamos, buscar las almas perdidas. Que el Señor cambie algunos corazones, hermanos, porque la iglesia no es solamente una responsabilidad religiosa el domingo en la mañana. Estamos equivocados. El servicio a Cristo es nuestra responsabilidad diaria y continua para caminar del Señor, buscar las almas que están perdidos. Y si hay algo que la iglesia Puerta de Salvación debe de hacer, es unirse todos de las manos para orar, para trabajar y clamar al Señor y pedirle: Señor, danos a México. Y el Señor va a escuchar esa plegaria. El Señor está buscando intercesores para clamar por la salvación de esta ciudad y de este gran país, inclusive del mundo. Dios quiere que aquí de Puerta de Salvación algunos jóvenes y señoritas se levanten y digan: hermano, yo quiero ir a predicar la palabra del Señor, quizá allá en Guatemala, o quizá allá en Perú, o si no allá en Marruecos, donde sea, pero que haya hermanos y hermanas que estén dispuestos de llevar el mensaje de Cristo a muchas partes donde todavía el mensaje del Señor no es conocido, que están en peor situación que México. El Señor Jesucristo, entonces, por su muerte en la cruz, está ofreciendo salvación para aquella persona que todavía no conoce a Cristo. En la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, su sangre preciosa es la invitación de Dios para ti si no lo has conocido. Ya el Señor murió por tus pecados y murió por los míos. Pero mientras no aceptes al Señor en tu corazón, no puedes ser salvo. Hay que recibir a ese Cristo, así como un pesebre en Belén recibió al niño Jesús. Tú y yo tenemos que aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón. Y es necesario que ese corazón sea lavado con la sangre del Hijo de Dios, que expongamos nuestro corazón ante la sangre de Cristo y decirle: Señor, soy pecador. Y entonces la sangre de Cristo, cuando aceptamos a Jesús como Salvador, va a limpiar nuestro corazón. Pero hay que recibir a Cristo, y hay que recibirlo en esta mañana. Puede ser demasiado tarde si esperas una hora más. Allá en Sevilla, en España, tuvimos una campaña, se hizo el llamamiento, pasaron algunas personas aceptando a Cristo, y después de que habíamos terminado el culto, vino corriendo una joven para hablar conmigo. Estaba sumamente nerviosa, y me dijo esto: podemos regresar el tiempo, así decía, podemos regresar el tiempo. ¿Por qué?, le pregunté. Porque hicieron el llamamiento. Yo quería levantar mi mano, quería aceptar a Cristo, pero no lo hice. Y ahora que se ha terminado la reunión, siento la necesidad en mi alma de que regrese el tiempo. Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. Y en esta tarde, no esperes que se cierre la invitación para aceptar a Cristo. Y yo esto lo estoy diciendo, hermano, con conocimiento de causa. Me puedo ver como alguno de ustedes ahí sentado. Y digo: Señor, que me hubieran dado más duro en la cabeza para poder reaccionar mejor y haberte aceptado antes de lo que yo hice hasta los 21 años. ¿Quieren cerrar sus ojos todos, por favor? Quiero en esta hora hacerte una pregunta, mi estimado amigo y hermano. Quiero que levantes tu mano en esta hora. Si tienes la plena seguridad de que en tu corazón vive Jesús, que tienes la seguridad en esta tarde que ya tu corazón ha sido limpiado con la sangre de Cristo, que estás seguro que tú no vas a estar en la gran tribulación, sino que tú vas a estar con Cristo. Si tú murieras hoy, o si Cristo volviera hoy, si tienes esta seguridad, quiero que
levantes tu mano bien alto. Todo el que esté seguro de esto, levante su mano diciendo: hermano, yo sé que Cristo es mi Salvador, estoy seguro. Pero si no estás seguro, no levantes tu mano. Solamente los que están seguros. En el coro también, todos los que estén seguros. Si no están seguros en el coro, no levanten su mano, bajen sus manos. Bajen sus manos todos, por favor. Ahora quiero invitarte, si tú no pudiste levantar tu mano, no te podemos forzar, te podemos insistir, pero no forzar. Yo quiero invitarte, mi amigo, que en esta tarde, allí en tu lugar, recibas a Cristo en tu corazón, así como lo recibió el pesebre en Belén. Que tú abras en este momento tu corazón. Yo voy a orar contigo, pero vas a abrir tu corazón para que entre el Señor. Vas a abrir tu corazón para que Jesús lo limpie con su sangre preciosa. Yo voy a hacer una oración. Si tú tienes la seguridad de que estás limpio de tus pecados por la sangre de Cristo, que Él vive en tu corazón, por favor, no ores. Pero si en este momento no tienes esa seguridad, seas tú quien seas, voy a pedirte que allí en tu lugar, antes de que sea demasiado tarde, allí en tu lugar aceptes a Cristo. Quiero que los niños que están presentes, o los jovencitos que no están seguros de Jesús, que allí en su lugar lo reciban como Salvador personal. Voy a hacer una oración, y si tú quieres recibir a Cristo, por favor, allí en tu lugar, recíbele con estas palabras, por favor. Señor Jesús, te doy gracias porque tú me amas, porque en la cruz del Calvario llevaste todos mis pecados y moriste en mi lugar. Te abro en este momento la puerta de mi corazón y te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa de todos mis pecados, porque yo en esta hora te he aceptado como mi Dios y mi Salvador. Amén.